nos están viendo por diferentes redes sociales. Esta noche nos hemos reunido para escuchar el testimonio de Oscar y Cristi ante un acontecimiento que vivieron como esposos, como familia, con sus hijos, con su hija, y pues va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Ojalá que nos apoyemos unos a otros, nos animemos, como dice la palabra de Dios, animados unos a otros en el camino de la vida. Entonces, esto nos va a fortalecer en nuestra fe cristiana. Bienvenidos sean todos ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Isabel y Germán, activen su micrófono. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Padre, por esta invitación. Hoy cumplimos 8 semanas en la misión COVID en la dimensión Vivir, con testimonios, por la verdad, muy sorprendentes de toda la gente que ha participado con nosotros. Cristi, Oscar, pues les damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta dimensión. Y pues Gloria nos hará favor de leer su semblanza. Sí, buenas noches, bienvenidos Oscar y Cristi, con mucho cariño los recibimos y gracias por darnos esta oportunidad de pues entrar a sus hogares y de saber un poquito más de su testimonio. El tema es testimonio de fe en tiempos difíciles. Cristi Quesada Cervantes nace en Monterrey, Nuevo León, el 20 de mayo de 1976. Estudia en el Colegio Comercial Lindavista. Terminó el curso de estudio de Biblia y también participó en el grupo de laudes de la parroquia de Jesús el Buen Pastor. Tiene 4 años participando en 40 días por la vida. Actualmente participa en el grupo del Cenáculo de Santa María de Guadalupe y participa en el comité de bienvenida en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Salud de los Enfermos. Bienvenida, Cris. Muchas gracias. Gracias por la invitación y con gusto para compartir el testimonio a la demás gente y poner nuestro granito de arena y poder apoyar a quien en este momento lo esté necesitando, ¿verdad? Gracias, hermanita. Oscar Gerardo Peña Salinas, bienvenido. Nace en Monterrey, Nuevo León, el 17 de julio de 1971. Estudió la carrera de Ingeniero Industrial Administrador en la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente una maestría en Administración de Negocios con especialidad en finanzas. Oscar estuvo en grupo de jóvenes del Opus Dei y fue catequista también. Y pues, ¿qué creen? Ellos dos asistían a misa los domingos y un buen día Oscar se enamoró mucho de Cris, le gustó bastante y la siguió. Y fue, y pues ahí empezó la charla y el amor nació. Y al paso del tiempo se casan el 24 de abril de 1999 en la parroquia del Rosario. Actualmente tienen 21 años de casados con 9 meses. Tienen 2 hijitas, Daniela de 18, Isabela de 12 años. Y ambos tienen ahorita 8 años participando en el movimiento familiar cristiano. Actualmente están como coordinadores de segundo nivel en el sector de San Juan Bosco. Bienvenidos. Muchas gracias, Oscar, también por tu participación y por tu sí a dar este testimonio de fe. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Bienvenidos. Perfecto. Pues nuevamente gracias. Buenas noches a todos. Como ahorita comentaban, realmente es un testimonio, más que una charla, es compartirles algo que nos tocó vivir y que de alguna manera nos sentimos en todo este proceso acompañados de Dios en todo lo que vivimos y que de alguna manera inclusive nos ayudó a crecer de una manera espiritual, ¿verdad? Como matrimonio y como familia. Remontándome un poquito, y ahorita lo comentaba el padre al inicio, bueno, tuvimos una situación de enfermedad con nuestra hija mayor, con Daniela. Remontándome un poco a cómo fueron sucediendo las cosas, todo surgió en agosto, en 2012, en agosto tuvo uno de los primeros síntomas ahí Daniela, donde presentó un dolor de cabeza. De hecho, ni estábamos en Monterrey, estábamos fuera de la ciudad, y porque ya estábamos llegando ya al hotel, y lo que la niña siempre buscaba llegando al hotel era meterse a la bañera y disfrutar ahí, ¿verdad? Pero en esta ocasión se sintió mal,
y Cristina se puso a rezar ahí con ella y al paso de 1 hora aproximadamente se le fue quitando el dolor y ya no le dimos importancia. El día siguiente normal, las siguientes semanas de una manera muy, muy normal se fue presentando todo. En diciembre de ese mismo año, del 2012, Dani ya presentó otros síntomas. Empieza con vómito matutino, nos lo reportan de la escuela, la llevamos con el pediatra, que la conoce desde que nació y la recibió, y le mandó a hacer varios análisis, ¿no? La checó y demás, y le mandó a hacer, entre algunos de los análisis fue el de reacciones febriles, porque dice el doctor, bueno, el dolor de cabeza puede venir de N situaciones, ¿no? Sale positivo Dani en reacciones febriles y le da antibiótico para el tratamiento. Empieza a tomar el tratamiento, pero a los días nuevamente vuelve a presentar vómito y ahí ya dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Hablamos nuevamente con el doctor y dice el doctor, yo creo que el antibiótico le debe haber caído mal, cambiemos de antibiótico. Lo vuelve a cambiar, o lo cambia, perdón, y sigue algunos días bien, pero otros días mal. Y lo que presentaba mucho era vómito. No se quejaba tanto del dolor de cabeza realmente. Posterior a eso, vuelvo a hablar con él, ya estamos hablando de enero, porque todo eso fue en los últimos de diciembre, 20 y tantos de diciembre aproximadamente. En enero, vuelvo a hablar con el pediatra y le digo, ¿sabes qué? La niña no presenta mejoría, sigue presentando vómito y demás. Y ahí el doctor ya me dice, ¿sabes qué? Necesitan llevarla o con un gastroenterólogo o con un neurólogo. Y ya cuando me dijo neurólogo, pues la verdad sí me preocupé mucho. Y le dije, ¿pero por qué por un neurólogo? Me dice, mira, lo que pasa es que cuando hay vómito matutino puede ser causa de un problema neurológico. Todo fue por teléfono. Le dije, bueno, está bien, lo vamos a revisar. Lo platicamos Cristi y yo. Y pues obviamente nos preocupamos, pero dijimos, pues a lo mejor es otra cosa. Total, hablamos con un amigo mío, un compañero mío de la preparatoria, compañero de generación, y que él es oftalmólogo. Tenemos muchísimos años, más de 30 años de conocernos, le platico el caso y él nos dice, ¿saben qué? Pues llévala con otro pediatra para que la revise. Fuimos con otro pediatra, le platicamos toda la situación. Inclusive él conoce muy bien al pediatra de nuestra hija, el doctor Reinaldo González, y le hace varios chequeos, inclusive desde el punto de vista neurológico, y dice, pues yo no encuentro nada, debe ser alguna gastritis o alguna situación que trae la niña. Le da medicamento, pasan días buenos con Dani y posteriormente vuelve a presentar el problema de vómito. Para no hacer muy largo la situación, checamos a 2 doctores más, dado que no queríamos enfrentar y dar el paso, esa es la realidad, de dar el paso de llevarla con un neurólogo, con un gastroenterólogo. Resulta que el domingo 3 de febrero, ya me estoy pasando hasta febrero, el domingo 3 de febrero, Dani se despierta muy temprano, llorando y quejándose de dolor de cabeza muy fuerte. Y yo le dije, oye, pues ¿qué hacemos? ¿Quieres que te lleve al hospital? Y me dijo, sí, llévame al hospital. Y ya cuando me dijo eso, sí me preocupé mucho porque un niño de 10 años, en ese entonces Dani iba a cumplir 10 años en enero, pues ya dices tú, algo está pasando, ¿no? Nos fuimos Dani y yo a urgencias aquí al Mujeres Azul y ya le expliqué todo al doctor que estaba ahí en guardia, era una doctora, y me dice, ¿sabes qué? Pues hay que la vea un neurólogo. Sí, sí, que de una vez que la veo el neurólogo. Y me dice, ¿cuál es el neurólogo? Ya le dije el nombre, el doctor José Antonio Fernández, perdón, Infante, y ya me dice, ¿sabes qué? Vive aquí muy cerquita, él ahorita no tarda en llegar. Perdón. Al cabo de 1 hora llega el doctor, le explico la situación, y el doctor manda a hacer un TAC para Dani para revisarla. A ella ya le habían dado un medicamento para que se le controlara ahí el dolor. Y después el doctor dice, manden a hacer un TAC y ahorita regreso yo. Era un domingo ya 8:30 de la mañana, 9. Pasa el proceso bueno, perdón, íbamos a entrar al TAC y resulta que el técnico se tuvo que retirar. Algo pasó. El caso es que no se pudo realizar el TAC. Y el doctor dice, bueno, de una vez háganle una resonancia magnética. Entré yo con Dani a la resonancia, la metieron ahí al tubo y pues obviamente ahí se tardó un ratito, ¿no? 1 hora, 1:30. Ya pasamos a cuarto, ya había llegado Cristina y mi otra hija Isabela. Y ya que estábamos en el cuarto, pasan un par de horas, llega el doctor y ya me dice, ¿sabes qué, Oscar? Quiero hablar contigo, pero necesito que hablar acá fuera de la habitación. Y ahí sí ya me preocupé, dije, algo serio pasó.
En ese momento ya el doctor nos dice el diagnóstico de Dani, y Dani tenía un tumor en su cerebro, tenía un tumor en la médula espinal, un méduloblastoma, ¿no? Donde empieza la médula, pero en la parte de la parte de atrás de la cabeza. Total, ya nos explica en ese momento, obviamente, pues el doctor me estaba explicando, pero no le estaba entendiendo ni escuchando, ¿no? Yo estaba en shock, estaba bloqueado completamente, frustración, temor, impotencia, todo lo que se puede ahí acumular, ¿no? Él nos dice que tenía que someterse a una cirugía urgente y nos dice, oye, ¿tienes algún neurólogo? Y le dije, no, pues la verdad no conocemos a ningún neurocirujano, perdón. Y dice, bueno, yo te voy a recomendar a alguien, ¿no? Ahí, de alguna manera, en mi familia yo traigo antecedentes con un primo y un hermano de mi papá que también presentaron tumores y que lamentablemente fallecieron. Entonces, pues obviamente se te vienen los pensamientos ahí de que, pues, ¿qué va a pasar, no? ¿A qué nos estamos enfrentando? Total, llega el domingo, llega ya el neurocirujano y nos explica toda la situación de en qué consistía la cirugía, lo que iba a hacer. Nos dice que era una cirugía muy larga, pero que no era la primera vez que la hacía, que él ya tenía experiencia en ese tipo de cirugías y que inclusive nos comentaba que ya tenía pacientes de más de 10 años operados de la misma situación y que pues, llevaban una vida bastante normal. De alguna manera eso nos tranquilizó un poco, ¿no? Sin embargo, pues sí estaba todavía la situación ahí de enfrentar algo pues serio, ¿no? Para la familia y sobre todo para Dani. Después de eso, ya que estuvimos ahí con el doctor, nos explica todo, ya nos dice, mire, va a presentar estos síntomas Daniela después de la operación, va a pasar tal o cual cosa, pero de alguna manera ya se va a recuperar. Terminamos eso y el doctor ya ordena que eso fue el domingo, el lunes que nos trasladáramos al Muguerza Alta Especialidad, que era donde él quería practicar la cirugía porque está más completo allá el quirófano y demás. Entonces, pues ya el domingo, obviamente, y llegó la familia, estuvieron con nosotros. Yo, la verdad, el domingo sí me sentía fatal, pues estábamos enfrentando algo muy desconocido y algo que, de alguna manera, pues era algo muy fuerte para la familia, ¿no? Termina el día y nos quedamos todos a dormir ahí en el hospital. Mi hija menor, Daniela, obviamente que estaba internada, Cristillo, y ya el lunes por la mañana, yo me vengo acá a la casa a tomar un baño, porque pues, todo el domingo estuvimos ahí. Le dije a mi esposa, pues quédate tú con las niñas para después hacer el traslado. Yo cuando llego aquí a mi casa, pues, estaba solo, y aquí sí yo sentí un enojo muy fuerte, honestamente, contra Dios. Y digo, ¿por qué nosotros? ¿Por qué Daniela? ¿Por qué nuestra familia? Y yo le decía, si nosotros nos portamos bien, acudimos a misa, venimos de un hogar católico, nuestros padres ejemplares, nosotros no perfectos, pero de alguna manera tratamos de ser una familia practicante y que de alguna manera inculcamos valores y demás, ¿no? Yo estaba muy, muy molesto, ¿no? Y yo sí estaba muy, hasta reclamándole, que esa es la palabra, ¿no? Yo les reclamaba mucho a Dios en eso. Total, ya terminé de bañarme y ya iba para el hospital, para cambiarme con Cristina y que ya viniera aquí a tomar el baño y estar listos para el traslado. Ya cuando me relajé un poquito y ya me tranquilicé, le decía, mira Dios, yo lo único que te pido es una prueba. Mándame una prueba de que todo va a estar bien, de que no es algo fatal, de que las cosas deben ir por buen camino. Le dije, nada más dame eso. Y así quedó. Y ya, pues ya llegué al hospital, llegamos al cuarto y ya le dije a Cristina, pues vente tú aquí a la casa para estar listos. Y en ese momento estaba Isabela dormida y Daniela también. Y yo tengo muchos años, la verdad no recuerdo desde cuándo, que recibo Evangelización Activa, que es un grupo que se encarga de distribuir el evangelio vía internet, ahí lidera el padre Ernesto María Cap. Y me puse a leer, y viene ahí una primera lectura, viene una meditación, luego viene el evangelio y viene unas acciones a realizar, ¿no? Por así decirlo, una pequeña tarea que pone ahí el padre en sugerencia, ¿no? Y me puse a leerlo y aquí le voy a pedir a Cristi me ayuda a leer la primera lectura de ese día, del día lunes 4 de febrero del 2013. Sí. Bien. Es
La lectura de Hebreos. Dice, hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si estuviera que exponer el detalle de lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jeflet, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Esta es palabra de Dios. Voy a leer la meditación. Dice, cuando hablamos de la fe estamos hablando no de un concepto, sino de una actitud ante la vida. Solamente cuando el hombre es sometido a la prueba es cuando en realidad puede entender lo que significa tener o no tener fe. Tener fe es creerle a Dios, es ir en contra de todas las evidencias, y es por ello que solo cuando todas las evidencias son contrarias a la que Dios nos ha ofrecido, es cuando se entiende con exactitud lo que significa tener fe. Así, por ejemplo, cuando uno ve sufrir a un hermano o a un hijo, cuando muere o enferma gravemente un niño, cuando entramos en contacto estrecho con el dolor y el sufrimiento, es cuando se pone a prueba nuestra fe. Pues no es fácil creer detrás de todas estas desgracias que está un proyecto de amor y que el Dios revelado por Cristo es verdaderamente un padre. Un padre amoroso al cual no le gusta ver sufrir a sus hijos. Esto es la fe. Finalmente, es tener la seguridad de que Dios es amor. Él está obrando con amor y misericordia en medio de nuestras crisis. Solo desde esta perspectiva podemos entender la fe de Abraham y de María. En medio de un mundo rodeado de dolor, de guerras, de violencia y de enfermedad, hoy más que nunca debemos fortalecer la fe en el Dios de amor, de la paz y de la fraternidad. Cuando yo terminé de leer eso, dije, wow, acabo de pedirle a Dios que me diera una prueba y allí estaba frente a mí. Realmente me quedé muy, muy impactado cómo obra Dios de diferentes maneras, y que cuando yo leí la lectura, la verdad, pues sí, se hablaba de la fe y todo, pero cuando leí la meditación, o sea, más directo no pudo haber sido. O sea, ahí viene mencionando, cuando alguien tienes un hijo enfermo, cuando alguien está sufriendo alguna situación fuerte, realmente más directo no pudo haber sido. A partir de ese momento, no les voy a decir, mentiría si dijera que estaba súper tranquilo en todo momento, pero sí sentí mucha paz. O sea, la verdad es que me tranquilicé mucho. Yo soy una persona exageradamente preocupona, de que siempre estoy preocupado por lo que va a pasar. En aquel momento que ya había leído esto, dije, bueno, las cosas están en manos de Dios y Él es el que va
a obrar de alguna manera y nos va a ayudar a salir adelante de este proceso. Y lo compartí, ni siquiera recuerdo si lo compartí en ese día con Cristina, pero a lo mejor pasaron un par de días con todo lo que traíamos de ahí en la cabeza, ¿no? Bueno, ya pasó el traslado, nos fuimos al hospital, al Muguerza Alta Especialidad, ya pasamos ahí la noche en vela un poquito rezando y con novenas y haciendo oración por Dani. Y ya al día siguiente empezó la operación, a las 7:30 de la mañana la llevaron a quirófano, alrededor de las 7 de la tarde estuvieron terminando ahí la cirugía, cada 2-3 horas salía ahí el anestesiólogo a darnos informe de cómo iban pasando las cosas ahí en el quirófano. Y ya al finalizar ya sale el neurocirujano, el que practicó la operación, y nos dice, ¿saben qué? Ya terminamos, la operación salió bastante bien, retiramos aproximadamente un 95% del tumor. Se quedó una pequeña parte que esa después la vamos a tratar oncológicamente para que ya quede todo bien con ella. En un rato más pueden pasar a verlo. Ya pasamos, serían casi las 9 de la noche a ver a Dani, todo perfectamente bien. Uno la veía y parecía que ni había pasado por una cirugía de tanto tiempo. De hecho, el doctor pasó a cuidados intensivos porque le tuvieron que dejar una valvulita en su cabecita, una manguerita, para que ella drenara el líquido de su cerebro, porque el tumor estaba obstruyendo el camino, vamos a llamarlo así, por donde tenía que irse ese líquido, y al estarlo obstruyendo se acumulaba el líquido y eso provocaba hidrocefalia, y eso era lo que provocaba los dolores de cabeza. Entonces, como eso ya se veía, ahora sí que el liquidito se iba por otro lado, le tuvieron que hacer poner una valvulita, vamos a llamarlo así. Y por eso estaba en cuidados intensivos, porque al final del día tenía abierto ahí tenía expuesto ahí su cráneo. El doctor dijo, en 4 o 5 días debe de regresar por el camino normal y ya cerramos ahí y ya no pasa nada. Y si acaso no llegara a ocurrir, porque ha habido casos en los que no, pues se tiene que hacer una cirugía nuevamente y ese ducto, ese ducto lo pasan por dentro del organismo y va y se desaloja con la orina. Bueno, está bien, dijimos, pues si ya pasamos si ya pasó Dani por una operación tan larga, una operación más, no había tanto problema, era lo que decíamos nosotros. Ya eso nos lo explicaron, Dani estuvo en cuidados intensivos casi una semana. Sí fue un proceso complicado para ella y para nosotros, porque el día posterior a la cirugía, cuando llegamos a verla, no podíamos estar con ella todo el tiempo por ser cuidados intensivos. Nos dejaban pasar 1 hora, 2 horas ahí con ella. Y cuando llegamos al día siguiente, Dani ya presentó muchas secuelas, vamos a llamarlo así, de la operación. Perdió la sincronía de sus ojos, perdió fuerzas en todas sus extremidades, en las 4. Y eso ya no lo había platicado el doctor. Nos dijo, va a pasar esto, pero con rehabilitación y demás procesos, eso debe de irse corrigiendo, ¿no? Ya ella se sentía un poco angustiada porque pues estaba durmiendo fuera de casa, en un hospital, conectada a muchos aparatos, etcétera, etcétera. Ella de alguna manera también pasó por una situación de depresión, de alguna manera muy retraída, no hablaba. De hecho, llegó a decirnos que ella no creía en Dios, que por qué le había pasado eso, ¿no? Y de alguna manera yo le dije a mi esposa, mira, es un proceso normal, es un rechazo, el proceso por el que está pasando. Y sí, dicho, así fue, porque después Dani hasta estuvo en Niños Lectores y la verdad es que ahorita es practicante al igual que nosotros, ¿no? Ha participado en grupos y demás. Después ya la pasaron a cuarto, estuvo ahí recuperándose, ya podía recibir visitas, compañeros y demás. Algo que vimos nosotros y que nos ayudó muchísimo es que la fe tiene que estar sustentada con la oración, ¿sí? De alguna manera nosotros pensamos que es la base de la fe, está en la oración. La oración es muy poderosa. Nosotros nos dimos cuenta que muchas personas, muchos amigos, compañeros, amistades, familiares estuvieron rezando por Dani en todo este proceso. Y eso es algo que de alguna manera ayudó mucho. Cuando Dani ya iba a entrar a cirugía para ponerle su
su sondita, por así decirlo, por el interior. Ya estando para entrar al quirófano, faltaban unos minutos, gracias a Dios ya logró salir el líquido por el ducto normal o por el camino normal y se evitó esa cirugía, ¿verdad? Dani tuvo que estar pasando posterior de que salimos del hospital por un proceso de radioterapia o radiación, perdón. Tuvo 30 sesiones de radiación. Posterior a eso nos tocó lo que es la quimioterapia, o le tocó a Dani. Me acuerdo muy bien que el oncólogo excelente, la verdad es que todos los doctores, Dios nos mandó ahí a muy buenos doctores en todos los que la han atendido. El oncólogo, me acuerdo que nos llegó diciendo, no, miren, no se preocupen, ahorita con los tratamientos, el 85% de los pacientes se recuperan. Y yo me quedé, él estaba presumiendo el 85%, yo me fui con el 15%, dije, es que altísimo 15% de los pacientes que no, ¿verdad? Pero él siempre nos dijo, en los niños es muy diferente la quimio que en los adultos. Dani realmente, pues sí tuvo que llevar 12 meses, 12 sesiones de quimioterapia. Obviamente perdió su cabello y todo. Nunca faltó a clases. El doctor nos había dicho que por la radiación iba a perder un poco la capacidad de aprendizaje, que iba a batallar un poco más para memorizar, para estudiar, para las notas. Y afortunadamente, y gracias a Dios, sigue siendo una alumna ejemplar con muy buenos promedios, la verdad. Y de alguna manera, insisto, aquí la clave es mucho la oración, ¿no? En este proceso que vivimos, tuvimos la oportunidad de estar con la madre Connie, el subdirector de la escuela donde Daniela estaba en primaria. Él es caballero de San Miguel y él nos comentó que fuéramos con ella para que nos hiciera una oración y pues para que viera a Daniela, ¿verdad? Platicáramos. Estando ahí con ella, nos invita a participar, bueno, a ir a lo que es la advocación de María Siempre Virgen, cada día 8, asistir a lo que viene siendo las misas en Montemorelos. Así lo estuve haciendo por cerca de 3 años, asistir a misa allá, dándole gracias a nuestra Madre por todo lo que pues Dios nuestro Señor y nuestra Madre Santísima ha estado realizando por nosotros, ¿verdad? Una de las cosas también que nos llama mucho la atención es que pues todo esto que nosotros estábamos viviendo, se suma muchísima gente. Es un ejército de oración. Tenemos un amigo sacerdote, el padre Julio Leal, que nos comentaba él que fue invitado a una parroquia a oficiar misa y que al ser la sorpresa, al leer las intenciones de ese día, estaba Daniela, ¿verdad? Que estaban orando por ella, mandaron a hacer misa. Nosotros, pues, como bien lo mencionamos, venimos de familias católicas. Para nosotros el rezo del Santo Rosario es básico para nosotros en el día. Estábamos viviendo esta prueba, pero ahora pues la verdad es que tenemos que agarrarnos de la fe, de la creencia en Dios para poder salir adelante, porque en realidad pues eso es básico y es lo que nosotros nos ha fortalecido como familia y pues es buscar al Señor en cada momento. El asistir a misa, yo me hice mi compromiso con Él, no le dije por cuánto tiempo, pero el asistir a misa diaria por pues dar de alguna forma, ponerme al servicio de la iglesia, ¿verdad? En cuanto a las necesidades que se requieran. Y pues bueno, nosotros como familia también nos ponemos a rezar todos los días. Hicimos nuestra entronización a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Y pues bueno, eso es lo que ha hecho que nos una como familia y que pues nos acerquemos más a Él.
¿verdad? Digo ya para finalizar, hace unas 4 semanas, casi inicio de año, estábamos en una misa con el padre Javier Ramírez y en su homilía hablaba de la fe y nos preguntaba a todos los asistentes ahí en la iglesia, ¿tienen fe? Pues sí, todos respondimos que sí, ¿no? Somos católicos y vamos a tener fe. ¿Qué te da la fe? Tranquilidad, esperanza, el creer en Dios, en todo. Y decía, ¿y qué pasaría? Ponía el ejemplo de que si vas con un doctor y te dice que tienes una enfermedad muy grave, una enfermedad terminal, ¿te preocuparías? Pues muchos asentamos y dijimos, pues sí, sí me preocuparía. Entonces, ¿no tienes fe? Nos volvió a preguntar. Y nos explicaba, más que juzgar, nos cuestionaba y nos decía, realmente el tener temor o el tener ciertas, de repente, dudas, decía él, no es que no tengas fe, el problema es que no te domine eso, ¿sí? O sea, somos humanos y al final podemos tener ciertos puntos ahí de duda y demás, ¿verdad? Sin embargo, si la mayor parte del tiempo estás rezando o estás confiando en Dios o estás pensando positivamente, dice, eso es tener fe. Entonces, no quiere decir que el dudar, bueno, ese es nuestro punto de vista, obviamente el padre aquí nos podrá comentar un poco más al respecto. El dudar desde nuestro punto de vista no es que no pierda la fe. El fe es practicar y seguir creyendo en Dios y la gran mayoría del tiempo estar pensando en eso y no que te domine la angustia o el temor o el miedo por lo que está ocurriendo, ¿no? Quisiéramos, para no alargar más, cerrar con una frase que también leímos ahí en Evangelización Activa y dice, el día de hoy, aunque todo parezca ir en mi contra, tendré la confianza de que Dios nunca me abandona y así se lo haré saber a quienes al toparse conmigo muestren dudas o temores, porque sé que Dios siempre está a nuestro lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristi y Oscar. Creo que pues nos conmovieron casi hasta las lágrimas su testimonio. Se veía en la cara de Cristi que recordar es volver a vivir y que revivieron este momento. Pues no cabe duda que Dios estaba con ustedes. Y yo creo que ese cuestionamiento, ahorita el padre hará algún comentario, ese cuestionamiento, ese reclamo a Dios, pues es normal, somos personas, es la debilidad humana y pues que eso también nos acerca más a Dios. No sé si quieran hacer preguntas, las pueden hacer a través del chat y vamos nosotros leyéndolas. Padre, no sé si quiere comentar algo. No, pues es impresionante su testimonio, ¿verdad? Y yo creo que en la vida todo ser humano en algún momento va a experimentar pues una prueba, una debilidad, un dolor, un sufrimiento, una enfermedad y se pone en búsqueda, ¿verdad? En búsqueda del por qué y el para qué y entra uno en crisis, ¿verdad? En crisis existencial y de fe. Pero las crisis son para madurar y son para crecer y para buscar y encontrar. Por ejemplo, pensaba ahorita en 2 textos bíblicos, uno en el que Jesucristo en el huerto de Getsemaní, el verdadero Dios y verdadero hombre, pues hace oración y le pide al Padre Celestial. Ya sabía él que le aguardaba la crucifixión, la muerte en Jerusalén, y, y le dices 3 veces, le dices, si es posible, aparte de mí este cáliz. O sea, y sudaba como con gotas de sangre ante la angustia de morir joven, ¿verdad? Y como humano, pues se resistía y tenía miedo. Pero su voluntad unida a la del Padre Celestial le dice, más que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí encontró luz, ahí encontró fortaleza, ahí encontró la decisión para enfrentar lo que tenía que enfrentar. Y dice la Sagrada Escritura que de ahí bajó del monte y fue a Jerusalén para dar la vida. Entonces, en la oración es donde vamos a encontrar, como decías tú, Oscar, encontrar la fuerza para tener fe, confiar y no decaer. Y esperar que la última palabra la tiene Dios, ¿verdad? Nos pueden ayudar mucho los médicos,
Incluso la oración que decía ahorita Cristi, ¿verdad? Cuando se une todo un ejército en torno a ustedes, a su hija, es impresionante. La solidaridad que se ejerce en las personas, en las alegrías, pero más en el momento de la prueba, ¿verdad? Decía San Pablo que hay que reír con el que ríe y llorar con el que llora. Entonces, los cristianos somos muy solidarios y todo ser humano, cuando ha habido grandes catástrofes, la humanidad se une. Y es lo que pide el Papa ahorita, por ejemplo, ante esta pandemia, pues que todos nos unamos, seamos solidarios y nos acompañemos mutuamente y nos fortalezcamos y nos animemos y van sucediendo milagros. El milagro se va dando cada día, otro día, y pues salimos adelante. Solamente que Él, pues lo disponga de otra manera, ¿verdad? Pero Él dice, pidan y se les dará. Entonces, gracias por su testimonio de fe, por animar a los que están sufriendo también a no perder la fe y pues a refugiarnos en el Señor. En Él está nuestra fortaleza, en Él está nuestra confianza, en Él está puesto toda nuestra esperanza. El momento de la crisis es cuando tú te acrisolas, el espíritu se acrisola. Dios lo permite para acrisolar a la persona y buscar lo verdaderamente trascendente, aferrarte al absoluto y no poner tus confianzas en los bienes de este mundo, sino nos hace buscar lo verdaderamente esencial, que es Dios y la vida, y dar gracias y ponernos en manos de Él. Pero bendito sea Dios que ustedes oraron y fueron acompañados por una gran comunidad y sobre todo también por la palabra de Dios. Pues gracias por su testimonio, muy amables. Me gustaría hacer una pregunta, Oscar y Cris. Gracias de nuevo por su testimonio, muy enriquecedor. De verdad, ¿qué les aconsejarían ustedes, por ejemplo, a los papás que ahorita estén pasando por alguna situación como esta, con un hijo enfermo, con un hijo con COVID, con un hijo de verdad mal, como la situación que pasaron ustedes hace algunos años? ¿Cuál sería, así en pocas palabras, su consejo certero? Abandonarse en el Señor y pues hacer nuestra nada, que es bueno, que es mucho el rezar el rosario, porque Él hace todo lo demás, Él hace todo. Entonces, es tener esa confianza en que poniéndonos en las manos del Señor son las mejores decisiones. Tenemos una pregunta también. Cuando Dani, pues decía que si Dios existía y que por qué le había pasado a ella, ¿cómo recobró la fe? ¿Cómo la fueron acercando ustedes otra vez? Fue un proceso, yo recuerdo que le decía a Dani, es que no preguntes el por qué, pregunta el para qué. Le digo, porque el por qué es muy difícil que encontremos la respuesta. Le digo, hay que buscar el para qué. Para algo suceden las cosas. Cristi sí, en ese momento digo, y como que chocaba un poquito más donde la quería forzar. Le digo, no la forces, le digo, sola va a ir dando ese proceso. Ella poco a poco, con el ejemplo que nosotros le dábamos, recuerdo cuando llegamos aquí a casa, después de estar un mes en el hospital, lo primero que le dije, ¿te sientes bien como para ir a misa? ¿Vamos? Y dijo, sí, está bien, vamos. Fuimos aquí, a la que nos queda un poco más cerca, fuimos aquí a JBP y la sentamos ahí en la banca. Le dije, no te vas a parar, ahí quédate sentada todo el tiempo, la cosa es que estés nada más aquí en misa. Y no sé, porque no, digo, la verdad es que estaba muy, muy débil, teníamos que moverla prácticamente con andadera, por así decirlo, ¿verdad? Aceptó eso y luego posteriormente, desde antes de que enfermara Daniela, empezamos a rezar el rosario todos los días. Cristi nos decía, vamos a rezar, está bien, sin saber qué tenía ella. Posterior a eso, continuamos. No, tampoco vamos a decir que, bueno, al menos voy a hablar por mí, por algunas de una de mis hijas, no es de que
a veces no los 7 días de la semana, pero por lo menos 5 días de la semana sí lo rezamos. Entonces, ella empezó, no presentó ahí resistencia, y luego se dieron las cosas que casi terminando su tratamiento de quimio, Dios nos va poniendo a gente en el camino. Una comadre de nosotros la invita a participar en Niños Lectores en San Juan Bosco. Y era un grupo muy, muy bonito, y ella empezó a participar como lectora, y a partir de ahí ya no volvió a oírse nunca la situación de que yo ya no creo, yo no me quiero acercar. Y no, gracias a Dios se fue dando, la verdad fue suave el proceso, ¿no? Cuando ella empezó a ver que recobraba sus fuerzas, de que iba el tratamiento, de que iba bien, como que ella sola fue pensando que las cosas iban por buen camino. Bueno, no sé si alguien más quiera hacerles alguna pregunta ahorita que los tenemos aquí a Oscar y a Cristi, dispuestos a contestar. Pues, ¿qué edad tiene su hija? Ahorita Dani va a cumplir 18 años el sábado, precisamente. 18 años. Sí. Ya está estudiando la carrera de ingeniero en mecatrónica. Y la verdad, muy bien. La verdad es que ella estuvo en la preparatoria aquí en el CIDEB y obtuvo un promedio arriba de 95, 97. Entonces, la verdad es que muy dedicada. La verdad, lo que nos habían dicho los doctores, al final, Dios es el que tiene la última palabra, porque el doctor sí nos dijo, no se desesperen, ella va a batallar y demás. Y ella lo escuchó. Yo no quería que lo hubiera escuchado, la verdad, porque pues ella misma se bloqueaba. Y le digo, mira, yo le ponía pruebas, le decía, ¿cómo se llama tal o cual juego, tal cosa que te gusta? No se te olvida. Le digo, lo que tienes interés no se te va a olvidar. Le digo. ¿Y ella cómo fue viviendo su fe? ¿Ella cómo fue en esas etapas de la enfermedad y su rehabilitación? ¿Cómo fue ella viviendo espiritualmente eso? Yo creo que fue básico el hecho que le hayan invitado a formar parte de Niños Lectores, porque como bien mencionaba Oscar, jamás volvió a repetir algo negativo en contra de nuestro Señor de la Fe, sino que más bien ella le fue dando seguridad conforme ella se iba recuperando y sintiendo esas fuerzas, ¿verdad?, que el Señor le daba. Realmente la afectación más fuerte que tuvo es que cuando tenía que ir a rehabilitación o tenía que ir al hospital a hacer un chequeo, eso sí le afectó mucho. Ya no quería volver a pisar en un hospital, eso sí. De hecho, ahí recibimos, y es muy recomendable, ayuda psicológica. Tanto ella como nosotros estuvimos viendo con una psicóloga. La primera psicóloga le ayudó bien hasta cierto punto, pero luego fuimos con una segunda psicóloga que nos recomendaron, y no sé cómo le dijo o qué le dijo, pero a partir de 2 sesiones que estuvo con ella ya volvió a entrar al hospital normal, como si nada. Porque antes no se quería bajar del coche. Sí, ella tenía en ese tiempo 10 años, ¿verdad? Entonces, cuando iba a las rehabilitaciones, cuando iba a hacer chequeos y demás, entonces sí fue un choque fuerte. Ahí es donde vimos el choque. Realmente en la fe no lo sentimos tanto, salvo cuando estuvo en el hospital, sí lo comentó, pero después nunca lo volvió a comentar. Yo quisiera agregar algo, en este proceso a ella, el oncólogo pues nos decía que fuéramos a llevarla con un oftalmólogo porque a Dani se le formó pues una catarata en uno de sus ojos por las radiaciones. Entonces, pues era visita a ciertos médicos que nos iba diciendo el oncólogo, ¿verdad? Entonces, fuimos con él y luego ya después de que nos dijo que se había formado esa catarata, volvimos a ir a revisión después de 6 meses porque así nos lo dijo el doctor. Entonces, para cuando regresamos, sabemos que las cataratas solamente se quitan por medio de operación, ¿verdad? Entonces, el médico nos dijo, yo no sé qué santo les rezaron, pero ya no hay nada de catarata. Ya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues muchísimas gracias por su testimonio. Yo creo que, bueno, esta conversación va a quedar grabada, se sube a Facebook, se sube a YouTube, y yo creo que en algún momento a alguien le servirá su testimonio como algo de esperanza, que esté cruzando por algún momento difícil y que le pueda
pues dar esperanza, ¿no? Y saber que pues cogidos de la mano de Dios y de María Santísima, pues todo sale adelante. Así es, muchas Oye, gracias. Oscar y Cristi, ¿cómo se llama su hija? Daniela. Daniela. Pregúntenle a Daniela que si un día se anima para dar su testimonio, para que anime a otros jóvenes, ¿verdad? A acercarse a Dios y pues enfrentar la vida con fe, con amor, ¿verdad? Con Sí, claro que sí. Claro que Sí, sí, se lo padre. comentamos, padre. Se lo Con comenta gusto. porque sí, muchas veces creemos que los jóvenes, o los jóvenes creen que no les va a pasar nada, ¿verdad? Ahorita también con lo de la pandemia, algunos doctores y el doctor Manuel de la O dice, cuídense los jóvenes también porque creen que no les va a pasar nada. Como se dijo en un principio que la pandemia era para viejitos, pues nos cuidamos los viejitos, pero los jóvenes como que agarraron rienda suelta, ¿verdad? Y no, los jóvenes también, y los niños que les afecta un poco menos, pero también hay que cuidarnos, ¿verdad? Todos Sí. hasta que pase esta contingencia, ¿verdad? Y es bueno que un joven le hable a otro joven y le diga, mira, esto yo pasé así y esto me ayudó mucho mis papás, mi fe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para que si otro joven, como decía ahorita Isabel, si otras personas escuchan este testimonio, este video, pues puedan fortalecerse, ¿verdad? Puedan Así es. fortalecerse en momentos de prueba. Claro que Los, sí. los testimonios son contundentes en la vida general, la vida cristiana. A través del testimonio de uno se fortalece la fe de otro. Sí, desde luego, claro que sí. Con mucho gusto lo platicaremos con ella y Dios mediante, pues que nos ponga el tiempo para que ella lo pueda platicar, ¿verdad? Y Claro. también ir sanando nuestros corazones porque pues también el recordar, como lo dijo Isabel, nos hace que podamos sacar eso que todavía no podemos sanar en ese momento, ¿verdad? Sí. Así es. Pues muchísimas gracias nuevamente por su testimonio, por aceptar esta invitación. Y pues bueno, el padre nos despide. Bueno, pues en verdad quedamos muy impresionados de su testimonio. Les agradecemos de todo corazón. No es fácil en público, ¿verdad? Expresar todo esto que se siente, que se vive. Casi siempre se vive así como que al interior de la familia, pero que ustedes son valientes, soldados de Cristo, que dan testimonio y van a fortalecer y hacer mucho bien con su testimonio. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente, que va a ser la próxima semana. ¿Qué tema va a ser? Es otro testimonio también de gente que Otro tuvo conversión, que tuvo COVID y hubo conversiones. Bueno, pues los esperamos si Dios quiere la siguiente semana. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, padre. Gracias. Oye, así como Gracias, los Oscar y invitan, Cristi. oigan, así como los invitan de otras parroquias, los invitamos a la nuestra. Ya estamos ahí. ¿Verdad? Pero más, a tu marido lo voy a comprometer también más. Isabel y Germán, que nos ayudan muchísimo, también lo voy a comprometer más. Bueno, pues muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gloria, ¿quieres decir alguna palabra? Ezequiel. Padre, muchísimas gracias. Le doy a Dios primero y a Oscar y Cristi por abrirnos su corazón, por dar ese testimonio, porque como dijo el Padre, dar un testimonio ayuda, pero inmensamente. No tenemos de verdad la cantidad y la manera de saber cómo Dios va a actuar a través de ustedes. Yo creo que por eso estuvo tan tremendo el inicio de este Zoom, porque va a haber mucha bendición. El Señor va a tomar su testimonio y de verdad que siento yo que va a haber mucha bendición. Y pues gracias de antemano. Invitamos a su hija aquí con los jóvenes, a que sea, como dice el padre, que dé el testimonio, que venga el grupo de jóvenes, están formándose, ¿verdad, padre? Sí. Por ahí son pocos, pero muy contentos y muy bien, y ojalá y se anime y pues también acá dé testimonio y siga sirviendo al Señor como lo ha hecho siempre y siga dando testimonio allá en la escuela también, que sé que es una gran alumna y una excelente, le gusta hacer las cosas bien y
con buenos promedios y bueno, pues sin más por el momento, yo le pediría al Padre que nos dé la bendición. Si alguien más no quiere decir algo. Ezequiel Moreno, ¿quieres decir algo? Sí, padre, buenas noches. Yo le quiero agradecer mucho a Oscar y Cristi por lo que nos compartieron ahorita, en especial en estos momentos. Yo particularmente no la he estado pasando muy bien. Ha sido un proceso difícil de unas 2 semanas para acá, y ahorita yo estoy tomando mucho en cuenta todo lo que están comentando, porque sí, con toda honestidad, yo estoy muy necesitado de tener fe, de estar cercano a Dios, de apoyarme, de sentirme con esa seguridad, con esa tranquilidad que a veces tanta falta hace. Y espero que este acercamiento y esta plática a mí me ayude también a reflexionar y a poder entender un poco más lo que bien se comentó ahorita con la plática que hicieron Oscar y Cristi. Yo les agradezco mucho que nos hayan aceptado la invitación, que me hayan aceptado ahorita en la plática, y pues voy a tratar de seguir participando para poder incrementar pues mi fe. Gracias, Ezequiel, también por compartirnos lo que hay en tu corazón y pues vamos a orar, como ahorita dice Maritza Núñez, que nos está escuchando y acompañando. Va a rezar por ti, vamos a rezar todos por ti y por todos aquellos que están pasando por momentos de oscuridad en la fe, porque esta pandemia nos ha pegado en muchas áreas a todos, pero dice el Papa Francisco que también hay que verlo como una oportunidad para pues unirnos a Dios y unirnos entre nosotros y solidarizarnos, ¿verdad? Solidarizarnos y vamos a salir de esta prueba todos juntos con la ayuda de Dios, ¿verdad? Bueno, pues que el Señor esté con ustedes. Con su Con su espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, salude a los enfermos, interceda por todos nosotros y tengamos salud de alma y cuerpo. Amén. Amén. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Saludos. Gracias.